Qué frase, ¿eh? No es el autor, sí, el que la reproduce, la amplifica y está en línea con nosotros. Jorge Gallero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? No, el autor es el ilustre, el gran Dante Alighieri, y es de la Divina Comedia y fue escrita en 1307, 40 años antes del comienzo del pico de la peste negra en Europa, Claro, la peste que bubónica. mató más de 2/3 de sus habitantes. Qué increíble, ¿no? Qué tiempo esto para los neutrales, ¿no? Para un tiempo como este, viene bien para eso, viene para los pechos fríos, para esto que los vomita Dios, como dicen, o lo dicen de otra manera. Para... Correcto. Y el Dante la escribe, no necesariamente esa frase tiene que ver exactamente con lo que voy a decir, pero la escribe en un momento, Europa, en que se están dando unos cambios muy importantes que van a modelar el mundo por los siglos por delante, ¿no? Claro. Y que tienen que ver con el mundo de hoy. Bueno, por un lado, la creación de los bancos, o sea, los primeros bancos que fueron italianos, Sí, sí. del norte de Italia. Sí, sí. El invento, pocos años antes de este escrito, de la contabilidad por partida doble, que hizo posible la expansión de las finanzas y la economía y la aparición del capitalismo, en definitiva, después, ¿no? Como instrumento clave para poder administrar, manejar, ¿no?, los grandes números. Y también esos fueron años montados sobre estas dos cosas que acabo de mencionar, y la expansión comercial. Claro. La conquista marítima, claro. Potencia a partir de entonces. Estas circunstancias explican el desarrollo mucho más fuerte que lo ocurrió hasta ese entonces de las finanzas Claro. globales. Es una especie de globalización, ¿no? Para aquel tiempo, porque se deja atrás la Edad Media, pero lo digo en términos convencionales, ¿no? Y da Claro, principio... es el primer impulso de globalización moderno. Muchos lo identifican con el descubrimiento de América, o sea, el comienzo de la expansión comercial mundial, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es previo, y esa expansión comienza en esos años del Dante, ¿no? Y comienza con una proyección hacia todos lados, con el norte de Italia siendo muy importante, y principalmente hacia Oriente, ¿no? Correcto. Ahí está Venecia, Marco Polo. Pero a ver, me parece que tiene mucho que ver inclusive estas dos cosas con lo que podemos decir de hoy. Porque aquella situación, digamos, permitió, dio una ventana de oportunidad para propiciar esos nuevos cambios, que seguramente tuvieron resistencias. Puedo suponer que las temáticas que tienen que ver con el desarrollo de bancos, de alguna manera encontró resistencia, encontró, digamos, las triadas que tienen que ver con el desarrollo dialéctico, me refiero, habrá encontrado resistencia para convertirse en una nueva síntesis. Y una central resistencia, es un punto crítico que no olvidé mencionar, pero es clave. Una central resistencia que había para el desarrollo de los bancos, de las finanzas en general, era la Iglesia, la doctrina católica, claro, que prohibía el préstamo interés. Así es. Poco tiempo antes del Dante. Así es. De modo absoluto. O sea, era incompatible la fe católica, claro, con el préstamo interés. Eso se ve muy nítidamente en el Mercader de Venecia, ¿no? Y se ve el rasgo del antisemitismo, por otra parte, porque al estar prohibidas las actividades, digamos, en las temáticas que tenían que ver con esto, y esto lo practicaban los judíos, que nunca estaban asentados, en gran medida en el Mercader de Venecia se ve muy claro eso. Se ve en la pluma de Shakespeare, se ve en el personaje de Shiloh, un hombre repudiado. Claro. Y bueno, hay una gran polémica en la iglesia y un debate teológico, y finalmente ganan los que se inclinan por cambiar la norma, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Permitido el préstamo a interés, y eso es lo que permite ese factor cultural, digamos, religioso,
que termina de permitir la expansión ilimitada del capital financiero y nos lleva hoy, ¿no? ¿Y qué oportunidad nos da este coronavirus, a pesar de, obviamente, con la apelo a un lugar común? Toda crisis muchas veces representa una oportunidad y posiblemente sea cierto. ¿Qué oportunidad tenemos hoy? Yo veía hoy en una mague, digamos, ¿no? Yo pensaba, ayer decía, estoy resucitando ciertas lenguas que están muertas y palabras que parecerían están prohibidas, cuando uno habla, por ejemplo, de nacionalizar los depósitos, porque de alguna manera ante una situación como esta hay como una ventana de oportunidad para tomar determinaciones políticas un tanto usadas. En un marco que usted maneja muy bien, hacer una propuesta atrevida en el término de negociación de la deuda externa, porque dada la situación, obviamente no se puede aspirar a cumplir con aquello que había estado prometido. Hoy definitivamente es un delirio imaginarse eso. ¿Qué oportunidades tenemos y cómo mide, para un hombre que ha visto y ha seguido de cerca procesos de crisis recurrente en la Argentina, cómo ve la reacción en última instancia que tiene aquellos poderosos que seguramente van a resistirse a estos cambios? Bueno, es un tema fascinante que me plantea, insondable de algún modo, pero crudo, porque es la propia realidad material de la crisis la que pide, entre comillas, ¿no? que demanda de alguna manera, con su fuerza, con su cambio del statu quo, con su desafío a la cotidianidad y al modo usual de vivir y hacer negocios. Es esa crudeza de la crisis la que pide la reconsideración de modos en que las cosas se hacían. Correcto. Y cambios que pueden, es una ventana de oportunidad, no es inexorable, ser muy grandes, ¿no? Y sucede con todas las grandes crisis. Y en particular, la sugerencia suya de ligarlo con, por ejemplo, la deuda. Sí, me parece que es un tema central. O sea, yo diría, con el tema más amplio del famoso tema de la penuria de divisas de nuestro país. Uh-huh. Correcto. O sea, el problema de la dificultad que tenemos estructural para generar genuinamente las divisas que nos faciliten no caer en deuda, y que nos evite también la sangría de recursos que supone la fuga de capitales, o sea, el refugio en el verde, en la divisa extranjera, huyendo de la moneda nacional. Sí, sí. Ese conjunto de factores interconectados, que obviamente ya venía planteando el desafío difícil de salvar inmediatamente antes de la crisis del coronavirus, Sí. ahora, Se ven en medio del agravamiento de la crisis económica, uh-huh, y la perspectiva muy difícil de saber hacia adelante, con una crisis agravada mundial, que hay que ver hasta qué punto nos lleva hacia abajo y hasta qué punto se extiende en el tiempo hacia adelante. Bueno, correcto. Este conjunto de circunstancias en las condiciones objetivas de Argentina debería llevar a poner en primerísimo punto de la agenda, por ejemplo, la ligazón inextricable, diría Borges, indisoluble, entre la deuda que tenemos al borde de default y el flujo de fuga de capital que no se detiene, con el resultado de una acumulación fuera de un stock de capitales de argentinos depositados en inmensa mayoría de los casos de modo ilegal, oscuro, en el exterior, que ya suman mucho más que un producto bruto, o sea que claro, porque se valen achicó el producto. Mucho más que un producto bruto. Bueno, y si bien el tema de la deuda está en agenda y en agenda clave, inevitablemente, la ligazón entre los dos temas, eso no está. Y en particular el segundo, visto desde su doble cara, de la inexorable de frenar, minimizar la sangría y, hasta donde sea posible, invertir la dirección de esos flujos, lograr que vuelvan, al menos en parte, esos recursos que en una situación de cuasi
cuasi default y de ausencia de crédito para Argentina son imprescindibles. Imprescindibles para Ahora, poner Jorge, en marcha la economía. eso por lo menos se decía que pues, se ponía en marcha la investigación del Banco Central, porque ahí están las huellas de la cosa, ¿no? Ciertamente. Sí, pero como formulación de política o como tema de agenda, lo notable es que está explícitamente en la agenda neoliberal, en la agenda de los que proponen salidas neoliberales de modo increíble para esta crisis nuestra. Sí, sí. Y todavía no está claramente en la agenda de los populares, digamos. Claro, de la corriente nacional popular, de la heterodoxia. Digamos del gobierno, para ser más exacto. Le pongo un ejemplo, hace 2 o 3 días salió, como sale periódicamente, el inefable Cavallo, Crazy Horse. Así es. Salió con una propuesta que cuelga en su página y muy diligentemente le reproducen rápidamente, usualmente, principalmente Infobae al frente, cronista, ¿no? Comercial. El portal de la embajada y otros medios se la reproducen inmediatamente. Y es increíble la propuesta de Cavallo. Merece verse con cuidado y sobre todo merece verse cómo termina. Ayer hablé de eso. La propuesta de Cavallo termina diciendo, y bueno, y están esos dólares que vamos a necesitar. Él sí pone en agenda este tema de los dólares. Obviamente, haciendo trampa, tratando de minimizarlo, es increíble. Él habla de cientos de millones de dólares de argentinos afuera. Sí, sí. No habla de cientos de miles de millones. O sea, por un lado, en el modo en que escribe la cosa, tergiversa, minimiza el monto. Pero lo pone en agenda y dice muy abiertamente, dice, nuestro programa es el único que puede traer esos dólares. Sí, correcto, sí. Yo ayer discutía esto, lo que pasa que también con alguna candidez, ¿no? Decía que cómo es posible que se le dé un espacio en última instancia, porque el medio legitima la palabra en última instancia. Si hubiera estado en el blog, bueno, lo leerán, obviamente aquellos que pretenden, que lo admiran o que pretenden ser sus condiscípulos, pero lo que digo es, hay sin ningún tipo de duda para entender por qué los medios le dan visibilidad a una persona como Cavallo. Hay, digamos, una coincidencia objetiva de intereses. Es muy probable que medios como Clarín, medios como Infobae, en última instancia, tienen intereses objetivos con las acreencias. Que yo no tengo ninguna duda a esta altura que estos grandes multimedios tienen gran parte de su giro financiero ha sido en la compra de títulos y en el escolazo que hubo en la administración anterior. Por lo tanto, pero estos son los... es más, se estima que hoy en la deuda a reestructurar, en la deuda que amenaza caer en default, la mayoría está en manos de argentinos, oculta a través de operadores internacionales. Sin dudas. O sea, en manos de residentes argentinos que han invertido en eso. Es más, gente que sabe estima que es muy probable que una parte no menor de los fondos blanqueados y no retornados al país, los 100.000 millones de dólares blanqueados durante Macri, y no retornados al país, la inmensa mayoría del blanqueo no retornó, buena parte de esos fondos estén aplicados a los bonos emitidos en la era Macri. Sin duda, y que vuelven como... Pues sí, bueno, usted lo... y que vuelven disfrazados a través de banca global, bonos de inversión, que tienen otorgados poderes por las empresas offshore de estos blanqueadores, ¿no? Que les permiten operar, comprar estos bonos. Y lo ligo con la negociación de la deuda ahora, esto que estoy diciendo. Por ahora no se escucha que en la negociación de la deuda se le esté pidiendo, como nunca antes se hizo, a los bancos tenedores, los fondos tenedores, que identifiquen a los apoderados que les han comisionado la compra de estos bonos en el proceso de negociación, como condición para la negociación. Eso, a mí se me ocurre que algunas de las reacciones que están ocurriendo en función de oponer resistencias, aunque no quiero darle más entidad que la que creo que realmente tiene, pero lo nombro, cacerolazo, declaraciones que hablan de un
de una fuerza política, obviamente concentrada en Cambiemos, están preocupados porque de alguna manera puede haber, y lo decía ayer creo que Leopoldo Morón, una declaración muy interesante, este tipo de reacciones o este tipo de atajarse, levantar la cuarentena, tratar de esmerilar al gobierno tiene que ver porque hay persecución judicial que muy posiblemente prospere en última instancia porque, bueno, se han dejado muchas huellas en función de situaciones como esta, ¿no? La que usted referencia. Sí, ese es el plano del sistema legal y de la posibilidad de que al menos a nivel micro, digamos, Sí. ocurra algo con estas irregularidades terribles. No, y para entender los comportamientos políticos, digo, ¿no? Sí. Para entender pero yo estoy lo de Roca, por ejemplo. Un poco en el tema más estructural. No, de acuerdo, de acuerdo. Que se liga con esto porque el modo de operar para un Estado que quiera meterse en serio con esto es utilizar el lado de la justicia para intentar detonar cambios. Le digo un ejemplo de los Estados Unidos. Usted seguro que va a recordar que hacia el 2008 pescaron en la aduana entrando a Estados Unidos un funaro ligado a la Unión de Bancos Suizos que llevaba un bote dentífrico con diamantes adentro. Sí, me lo contó Arbizu eso, acá en este programa. Ah, bueno, ¿te recuerda? Sí, que recuérdelo un usted. tipo en el control en la frontera, cuando entraba en avión desde Suiza, encontraron un fulano que llevaba una pasta de dentífrico que adentro estaba llena de diamantes. Bueno, obviamente fue preso y se inició una investigación que resultó en que este hombre era un operador de la Unión de Bancos Suizos, la UBS, y que así como hacía ese contrabando de diamantes operando para el banco, a favor de un cliente del banco, bueno, era parte de una red que operaba la plata negra americana depositada en los bancos suizos. Es decir, la plata no declarada al fisco americano, fugó a Estados Unidos y acrecentando a través de inversiones en la banca suiza. Eso dio lugar a una comisión del Senado que investigó la cosa a fondo, que generó un informe que está, yo lo tengo en mi archivo, que es impresionante, y que dio lugar a toda una operación que usó lo legal, demandando a estos fulanos de esta operación, la Unión de Bancas Suizos, que terminó una presión sobre Suiza que llevó a que finalmente, voy a hacerla corta porque los pasos fueron varios y la cosa fue muy ardua, pero terminó que hoy prácticamente no hay fondos americanos invertidos en negro en la banca suiza. Una multa fenomenal tuvo, recuerdo. Multas fenomenales, tener que abrir la información, entregar los datos de estos fulanos que tuvieron que regularizar la cuestión en los Estados Unidos. Bueno, aquí hay un ejemplo concreto, en que un caso micro, que claramente era una expresión emergente de un manejo macro y muy dañoso para el país, resulta en una política que usó la justicia y la presión internacional. Evidentemente, nosotros no somos Estados Unidos. No, sin duda. Pero algo tenemos que hacer. Sí, es la madre del borrego esa en última instancia. Yo creo que de alguna manera es la contradicción principal, para decirlo atrás, según su... No tenemos viabilidad si no abordamos el toro por las astas. Bueno, yo he dedicado, ahora estoy retirado, pero he dedicado el último tramo de mi carrera, 15 años a estudiar esto. Sí, sin dudas. Tenemos esa cantidad de documentos publicados y armamos un equipo que trabajó por años y que bueno, ahora la gente... Y no ve, estamos hablando con Jorge Gallero. Jorge, ¿no ve huele que algún sector del gobierno tenga por lo menos, lo digo en el olor, ¿no? Para una persona como usted que sigue estos temas al detalle, ¿ve algún atisbo de voluntad en función de encarar este tema? Porque parece una disyuntiva de guerra, o es esto o no hay viabilidad de país. Yo sé que hay
no pocos funcionarios que conocen en términos generales este tema, la gravedad y de la necesidad de ponerlo en agenda, ¿no? Pero todavía no sé de movimientos efectivos que apunten de modo operativo a tomar el toro por las astas. Me parece que ineluctablemente en algún momento se va a tener que caer en eso, porque no hay salida. Correcto. Y si hay una oportunidad es esta. Jorge, un verdadero placer, ¿eh? Nos volvemos a encontrar en pocos días. Bueno, viajamos lejos a Italia y largo en el tiempo para volver acá a nuestro drama. Sí. Voy a decir algo que siempre repruebo, pero que les sirve de salida elegante a muchos vendedores de ramos generales como somos nosotros los peronistas. Mire qué acto. Mire qué acto fallido. Los periodistas. Todo tiene que ver con todo. Y con eso un placer quedamos. de poder hablar de estos intrincados problemas con usted. Para eso lo llamo y este tiempo, y sabe que estamos lejos de los imperativos de abreviar, condensar o resumir. Un abrazo, Jorge. Hasta pronto. Abrazo enorme. Jorge Gallero es uno de los más grandes tributaristas, si no es el más grande, dicho por sus padres también. En este programa tenemos a varios que se llevan todos los laudos. Me refiero los lauros. Me refiero a Horacio Robelli, también un reconocido hombre en macroeconomía, y a Jorge Gallero como un hombre... Poca gente.